quiero salir. Vamos a tomar. Bueno, buenas tardes, compañeros. Bueno, eso ya vamos a hablar igual del caso del desplome de Tepic de PES en México, y está conformado por nuestro compañero Rodrigo, está Natalie, Daniel y Irene, y una servidora, Lucero. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el caso. Yo me metí a la audiencia, que duró 5 horas, y en la audiencia pues platica más que nada sobre ¿cómo se llama? ¿Dónde le encontraste? ¿En el YouTube? Ajá, está en el YouTube. Y dura 5 horas. Bueno, al rato, ahorita que terminen, suben el enlace en el Classroom. Porfitas. Es que nada más entrevistaron a uno, que fue Jorge. ¿De todos los policías solamente él? No. De las víctimas. De las víctimas solamente fue Jorge Marcial el que dio la declaración. Bueno, para empezar, platica cómo inició el caso. Ellos cuentan que iban de Veracruz al pueblo de Tezompatla, donde se les detiene el carro. Su carro que llevaban era suyo. En ese momento que se les detiene, llega un policía y les dice que se hagan a un lado porque si no traspasa el camino. Se va ese policía y a unas cuantas horas llega otro policía, donde les dice que qué están haciendo ahí. Entonces ahí comentan que entra primero la fragancia, que los agarran según con las manos en la masa, pero pues no estaban haciendo nada. En ese momento les pide el policía, que se llamaba Raúl Ramos, y les dice que necesita revisar el carro. Al momento de revisar el carro, encuentran una mochila y encuentran un cuaderno, solamente un cuaderno, donde según el cuaderno contenía pues palabras, contenía dibujos de armas, contenía pruebas de terrorismo, y por un cuaderno los detienen y se van al FP de Veracruz. En el FP de Veracruz los interrogan un perito en grafología y grafoscopía, ni siquiera hacen una detención ni nada, solamente los detienen que porque necesitaban revisar de quién era la libreta y de quién era pues, la letra. En este caso encuentran que la libreta era del señor Jorge Marcial. Pero en ese momento empiezan a salir anónimos que de secuestro, terrorismos, de un caso de un secuestro de que se llama Sangolipa en ese momento, y que de muchas firmas que ni existían, y de ahí mandan luego a llamar a la PGR para la Ciudad de México, porque entonces ya se vuelve un delito federal. En ese delito federal llega la PGR por ellos y los llevan a una instancia que está aquí en la Doctores. Dice la dirección de la Doctores que es como un hotel, y ahí en la instancia los detienen las 48 horas más casi una semana. En esa detención cuenta Jorge Marcial que no los golpearon, pero que estuvieron 3 días haciendo puros exámenes en área de psicología para que estuvieran diciendo la verdad de que ellos eran los terroristas o los secuestradores de Sangolipa. Entonces, ahí en la PGR, ahí se queda un buen rato. Oye, pero ahí también es importante mencionar que creo que eran indígenas, ¿no? Ah, sí, obviamente, son personas indígenas. No tenían intérpretes tampoco, ¿no? No tenían intérpretes. No, o sea, del FP que está en Veracruz, marcan luego a la PGR. Y la PGR los lleva a una pequeña instancia que está aquí en los Doctores, los retienen, ahí es donde está ¿cómo se llama? Los retienen, y de ahí de sus 48 horas los mandan al búnker para que hagan su... Ese de las doctoras que dicen es el que está hacia el hospital, que es siglo XXI, ¿no? Ahí está. Sí, ahí y dicen que es un hotel, pero es totalmente nada más es de la PGR. Y que ahí
hay otras personas donde los golpean, les hacen de todo. O sea, en teoría les fue bien porque no los Ajá, golpearon. no los golpearon, nunca los golpearon. Bueno, es lo que platican, pero que los estuvieron metiendo mucha psicología y que les hablan con palabras muy hirientes, porque les decían que ya eran terroristas. De ahí los mandan, supongo que no los golpearon, pues los tenían que mandar al búnker. Y ahí tenían que dar su declaración. En la declaración los meten y luego les hacen un proceso de que ya es definitiva su traslado para irse a la cárcel. O sea, no hicieron ningún proceso. De ahí al entrar a la cárcel, eso estoy comentando que fue en el año 2006. En el 2007, todo lo que fue 2006 al 2007, hacen 3 amparos ellos adentro. En esos 3 amparos con diferente tipo de abogados y todos eran amparos indirectos, porque ellos lo que querían era no quedarse en la cárcel adentro para poder salir y solamente por un cuadro. O sea, los amparos tampoco los hicieron como deberían de haberlos hecho No. los abogados. Se desecharon, cada amparo se desechó, los 3 amparos se desecharon. ¿Cómo la gente se va enterando de este caso? La familia empieza a reaccionar y empieza a hacer huelgas en su estado, empieza a hacer huelgas aquí en la Ciudad de México, y es cuando a lo mejor empieza a escuchar ya lo que viene siendo la CDNH, la Convención Americana, y es cuando ya se empieza a ver sobre el caso, pero ya después de 2 años y medio. O sea, hasta que lo hicieron mediático les ponen atención. Entonces, aquí hablaría mucho pues del Código Penal, de los códigos penales, la Constitución, pero se habla más sobre los códigos de Viana, que eso ahorita les va a comentar mi compañero. Entonces, ahí... O sea, se fueron como a las instancias internacionales. Ajá, en vez de ya. agarrar No, es que sí, agotaron lo que era sí local. entraron aquí, Ajá. pero al momento ya de entrar en la Convención Americana, luego se van ya los derechos de la Viana. Y es lo que ahorita va a comentar mi compañero. Ese es un poquito sobre el caso y las pruebas que se hicieron en ese momento con el caso de estos chicos indígenas. ¿Empiezo yo? Sí, bueno, pues bueno. Bueno, algo que manifestaron es que aquí para llegar a la Corte Interamericana tienes que agotar todo el proceso estatal, y una vez que lo agotas, ahora sí puedes acudir a la Corte Interamericana. Ellos ya lo hicieron, lo agotaron. Cuando llegan a la Corte Interamericana, surge un conflicto que ya los propios teóricos aquí de México tienen. Sí, dentro del artículo 19 constitucional hablan de 2 figuras, que es el arraigo y es la prisión preventiva oficiosa. Ambas son prisión preventiva, es decir, es el continente y el contenido, los dos son prisión preventiva. No puede ser inconstitucional porque está en la Constitución, no puede ser anticonstitucional porque está en la Constitución. Entonces es inconvencional porque va en contra de los tratados internacionales. Entonces lo que resuelve la Corte Interamericana, o uno de los argumentos más sólidos, es que en la Convención de Viena, en su artículo 27, párrafo 32, dice que cuando el propio Estado tenga una normatividad que va en contra del tratado internacional, se tiene que sujetar al tratado internacional. Ese es el fundamento por el cual la propia Corte tiene la facultad de sancionar al Estado mexicano y decirle que su artículo 19 constitucional es inconvencional. Pero le aplica desde la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque dice, ahí se sujeta a la obligatoriedad de las sentencias que emita la Corte. Entonces, desde ahí, desde la suscripción de la Convención Americana, hay 2 órganos del sistema interamericano, la Comisión y la Corte. Entonces, lo que estás diciendo, o sea, sí, pero donde más se realza la obligatoriedad de las sentencias es a partir de la suscripción de la Convención Americana, porque hay que recordar que no muchos países latinoamericanos o americanos han firmado dicha convención. Entonces, lo que estoy diciendo viene ahí, pero desde la parte convencional, como bien lo mencionaste, pero de la Corte Interamericana, porque no hay que perder de vista que estamos en un sistema interamericano de derechos humanos, no un sistema internacional, que precede el sistema internacional, sí,
pero para efectos de la sentencia estamos hablando de una corte de naturaleza supranacional. Nada más, perdón. Sí, lo que pasa es que en la convención, cuando México suscribe en la convención, México ya no lo tenía como tal establecido porque era nuestro sistema inquisitivo. Y en el sistema inquisitivo ya nos estábamos valiendo gorro lo que decía la convención. Cuando se hace la reforma y ya se llega al nuevo sistema penal acusatorio con las nuevas reformas y las nuevas reglas con la modificación al 19, ahora sí volvemos a violentar nuestra propia convención. Entonces, desde antes nos valía gorro, después nos vale gorro, y es hasta que nos castiga la propia corte, y es donde ahora sí viene el conflicto, donde ya el propio Estado mexicano tiene el siguiente problema. Si nosotros modificamos ese artículo 19, porque al hacerle caso a la corte y diciendo que la prisión preventiva ya tiene que ser justificada, dejando de lado el que sería el arraigo, que es una prisión preventiva en la cual todavía no te acusan de nada, sin embargo ya te tienen detenido, y la otra, la prisión preventiva oficiosa. De lo que comentaba mi compañera, en un momento fueron detenidos por cohecho y luego se los cambiaron y así le estuvieron cambiando y ya que no podían, dijeron es terrorismo. Y como terrorismo ya es de los que está contemplado en el artículo 19 constitucional como prisión preventiva oficiosa, de ahí mañosamente la propia fiscalía, como dijo, no puedo aquí, te lo he hecho allá, pero ya cambiándole el nombre, y con ese otro nombre es con lo que ya se lo quedaron. Y la base es la libreta, como decía mi compañero, en la cual pues hay muchas inconsistencias. Entonces, ahora tenemos el conflicto de los propios jueces tendrían que hacer una revisión de todas las prisiones preventivas oficiosas y tendrían que volverlas justificadas. Y es ahí donde viene una de nuestras políticas públicas, que es, que no se lo va a decir mi compañera, pero eso está sustentado en que ya no tenemos, o el Estado mexicano ya no tiene que estar en la prisión preventiva oficiosa, sino tendría que cambiarlo todo a justificado, y por lo tanto el Ministerio Público tendría, o la Fiscalía tendría que acreditar fehacientemente el nivel de sustracción o el peligro por el cual se estaría justificando esa prisión. Y entonces nuestra política pública es... Bueno, nosotros la política pública que nosotros proponemos es la corrección de la prisión preventiva a justificada, y podría ser que se implementaran medidas alternativas. En este caso, como la prisión preventiva oficiosa, podría ser el arresto domiciliario con un policía afuera de su domicilio para evitar la fuga, ¿no? O el brazalete electrónico, que también está en el domicilio, pero tienen el brazalete para que no huyan del país. En este caso de los chavos eran náhuatl, no creo que tuvieran los recursos para fugarse, ¿no? Entonces, esa era nuestra política, es tener las medidas adecuadas para no nada más señalar que él es terrorista y luego tener el arraigo. Sí, bueno, hablábamos igual de ese punto de que no porque una persona te señale como a lo mejor decir, no, es que usted cometió un delito y como es una autoridad, entonces bajo ese argumento tú tienes que ser privado de tu libertad, ¿no? Se tendría que también formular a lo mejor que en juicio y bajo pruebas que si sean contundentes digan, no, pues entonces si tienes como, si eres el que cometió el delito, y pues a lo mejor mereces esa prisión oficiosa, pero pues porque hay muchos que pues tienen la prisión oficiosa y realmente no la necesitan, y también esto ayudaríamos como a que las prisiones ya no estuvieran tan sobrepobladas, ¿no? Obviamente el gobierno a lo mejor tendría que invertir en estas nuevas técnicas para tener otros métodos, pero pues esa era como nuestra, lo vimos desde ese punto nosotros. Y bueno, como decían mis compañeros, el amparo igual nosotros lo tomamos como amparo indirecto, que va contra los actos que cometen las autoridades o las omisiones. En este caso ellos pusieron 3 amparos, como dijo mi compañera. La primera fue en el mismo año que ellos fueron detenidos, pusieron sus amparos, y la primera fue por el reclamo de la privación de la libertad, porque estaban víctimas de la modalidad del arraigo, el cual no se los pasaron, o sea, se les dio sobreseimiento,
porque se supone que les cambiaron, que ellos ya no estaban detenidos por esa figura, sino ya tenían una orden judicial, o sea, ellos estaban bajo orden judicial. El otro que interpusieron fue porque que no tuvieron derecho a una defensa adecuada, ya que ni su defensa ni ellos tuvieron o tenían el acceso a la investigación que se les estaba dando. Entonces tampoco se les fue sobreseído porque se supone que su situación jurídica se la fueron cambiando. Entonces, como había cambiado su situación jurídica, tampoco dieron seguimiento a ese amparo. Y el último que pusieron fue porque supuestamente ellos escucharon que los iban a meter a un centro de reclusión de máxima seguridad. No le dieron seguimiento porque se supone que ellos no estaban, pues estaban detenidos en la modalidad del arraigo, no en un reclusorio. Entonces, como no procedía, por eso también o sea, no le dieron seguimiento, aunque ellos metieron el recurso de la revisión. También el tribunal la decisión que habían tomado le dijeron que pues era la correcta. Entonces realmente sus amparos nunca procedieron porque su situación judicial se la iban cambiando, y entonces pues no tenían un medio de defensa ellos en sí del amparo para poder salir de la situación en donde estaban. Y todos esos delitos o todo eso que los dos equipos han estado diciendo, ¿sí estaba documentado en la carpeta o solo son como suposiciones? Ah, sí, todo está en la carpeta. Sí. Santo por Dios. Qué miedo. Pero es que todos llevaron malos procesos, desde el TP de Veracruz, como el de aquí del búnker. Del búnker es la PGJ, y de la PGJ pasan luego a la PGR. En la PGR es otro. Ahí en la PGR entra como el del arraigo. Pues bueno, en la parte de la investigación se supone que, bueno, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, creo que empieza desde el 212 en adelante, se supone que se tienen dos elementos fundamentales. El primero es que la existencia de un hecho que la ley señale como delito, ellos debieron de haber probado. Y el segundo era la probabilidad de que el indiciado cometió el hecho o bien que participó en la comisión. En este caso, con las pruebas que nos dio en la introducción mi compañera, pues no tenían ninguna prueba concreta como para darles el delito de terrorismo, de que eran Oye, pero ahí, por ejemplo, la figura del arraigo creo que también se utilizó mal, porque primero hay otro elemento que no estás mencionando, es el de la delincuencia organizada. Y entonces, si estamos hablando que creo que fueron dos personas, ¿no? Tres. Dos indígenas y un indígena. ¿Dos niñas? No, dos pertenecían a una comunidad indígena y el otro no pertenecía a una. Pero, ¿y el otro sí era conocido amigo de ellos? Iba a ir de vacaciones con la familia de los de Tesumba. ¿O aplicaron la Eran dos hermanos y el amigo. Ah, ok. Entonces, Y venían del aeropuerto para ir pues ahora sí, pues a pasar un fin de semana, una semana a la casa de los amigos. Ah, ok. Yo tenía entendido que nada más eran dos, porque si el arraigo únicamente es cuando hay delincuencia organizada, tiene que ver. Es que les estuvieron metiendo ya, así, te digo, les metieron hasta un caso de Sangolipa. Yo hasta me puse a investigar qué era Sangolipa. Se supone que en el 2003, Sangolipa era una chica. Esa chica fue secuestrada, fue violada y la encontraron muerta cerca de un pueblo de Veracruz que se llama Tierra Blanca, algo así. Entonces la encontraron, pero nunca encontraron quiénes fueron. Y ese caso ahí se quedó. Entonces cuando encuentran a estos chicos, les meten que fue el secuestro de Sangolipa. Porque según estaba que a 10 millas del pueblo a ellos, algo así. Y recordemos que pues, cuando una autoridad te detiene o empieza un proceso, tiene la facultad y la obligación de recabar todas las pruebas y todos estos elementos para que ellos confirmen que realmente tú hiciste ese delito. Y en este caso, a ellos les recolectaron como que pruebas, pero nunca, o sea, los tenían en el arraigo, pero jamás se los presentaron. O sea, su proceso
como que siguió su defensa, tampoco tuvo el acceso a estos tipos de pruebas, o sea, nunca les dejaron ver como su expediente, y por eso pues le seguían imputando ciertos delitos sin que esos fueran verídicos, ¿no? Bueno, tras lo expuesto por mis compañeros y compañeras, podemos ver que al hablar del caso Zompatli Texpile versus México, hablamos de un caso sumamente en donde hay una vulneración enorme de derechos humanos, no solamente a los derechos humanos establecidos en la propia Constitución, sino todos aquellos establecidos en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. A nivel nacional, derechos como es desde el principio que veíamos que estaba la figura del arraigo, se ve desde el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestando a su persona, a su familia en posesiones, sino por mandato judicial, situación de que aquí no está presente en ningún momento. También otro derecho vulnerado es el que vemos que no hay un derecho a la libre defensa, derivado de que la PGR de ese entonces negó a las defensas de Texpile el acceso a la investigación, lo que vulneraba que no pudieran hacer una defensa adecuada y por lo tanto que pudieran ser inculpados, crimen tras crimen, que realmente pues no había sido pues establecido con nitidez de que habían sido parte de ellos. Asimismo, a un nivel internacional vemos que vulneran gravemente lo que es la Convención Internacional de Derechos Humanos, de las cuales el Estado mexicano es parte y de la cual tiene que asumir totalmente responsabilidad. Derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a las garantías judiciales, derecho a la vida privada y derecho a la protección judicial. Todos estos derechos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que fueron violados y que hoy podemos darnos cuenta de que si es así, es una realidad, no solamente en este caso que fue de relevancia, tal vez por el esparcimiento que tuvo el caso en el Estado mexicano, pero hay yo creo que una cantidad de casos que sufren la misma situación, pero derivado de que no pueden llegar a ser conocidos, como es el caso que nos encomienda en esta investigación. Podemos ver que el Estado mexicano ha preferido tal vez no estudiar los casos de fondo. ¿Para qué? Para no traer la investigación, tal vez no perder tiempo los jueces, tal vez no hacer su trabajo como debe de ser. Y es como podemos ver que el Estado mexicano ha preferido encarcelar antes que hacer una debida investigación como debe de ser. Lamentablemente este es el Estado mexicano el cual hoy por hoy nos gobierna y al cual nos vamos a enfrentar el día de mañana. Pero aquí está sobre nuestra mesa, una mesa de diálogo en ese salón de universidad, en donde ¿qué va a estar en nuestras manos? ¿Qué podemos cambiar? Para que realmente esta figura de prisión preventiva oficiosa pueda ser tal vez modificada, pueda ser suplida tal vez por otra herramienta de carácter judicial, que tenga una mejor eficacia, que tal vez tenga un mejor alcance y no vulnere los derechos humanos de las personas que se encuentran tal vez señaladas como cometedoras de un delito. Es en este caso, y no solamente en este caso, hacíamos una comparación en este trayecto de este semestre con el caso de, ¿cómo se llama? De Murillo Caram. Hay una suma diferencia. Podemos ver que Murillo Caram, bueno, yo desde mi postura, una postura subjetiva, desde mi parecer puedo decir que la prisión preventiva oficiosa debe de estar presente en el Estado mexicano con ciertas características. Tal vez puede ser señalado, tal vez puede ser aplicada a aquellas figuras públicas que realmente tienen una capacidad económica para poder evadir la ley, como el caso de Murillo Caram. Pero tenemos el otro lado de la moneda, en donde está gran parte de la sociedad, gran porcentaje que es incriminada y puesta bajo esta figura cautelar, medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, que realmente no tiene las herramientas para poder evadir a la justicia, pero sin importar ello, se les una figura que se les implementa, vulnerando no solamente a las personas que son señaladas, sino en un contexto más sociológico, se vulnera a su familia, se vulnera tal vez la economía de su familia. ¿Por qué? Porque al estar sujetas a estos procesos, lo que buscan es abogados que los puedan ayudar. Pero muchas veces los abogados, por el simple hecho de ser beneficiados, pues prometen muchas cosas a la familia que realmente no van a ser cumplidas, hundiéndolas tal vez más, no teniendo claridad en la situación y tal vez no resolviendo nada en el caso. Pero es aquí donde podemos ver que la prisión preventiva oficiosa, la figura del arraigo, no solamente se queda en la materia penal, sino que trasciende aspectos económicos, aspectos sociológicos, aspectos criminológicos, tal vez aspectos que pudieran estar o podemos pensar que están muy alejados de nuestro entorno, pero contrario a ellos se encuentran a nuestra mano derecha, muy junto de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer el día de mañana que salgamos y nos enfrentemos a un caso como este?
nos vamos a encargar de solamente de beneficiarnos. Tal vez por eso estudiamos Derecho, para beneficiarnos económicamente, pero no dejemos de lado nuestra ética profesional. Y bueno, esa es una sugerencia más personal, ¿no? No dejemos de lado nuestra ética profesional y realmente dejemos en alto el nombre de nuestra institución, que realmente ahora que estábamos viendo, bueno, yo me metía a Facebook y veía la convocatoria y veía que le tiran con todo a la institución, pero aquí está nosotros vamos a llevar ese estandarte, somos una de las primeras generaciones que sale. ¿Y cuál es el ejemplo que vamos a dar? ¿Vamos a actuar realmente como nos señalan o vamos a actuar de una manera diferente, erradicando esos problemas sociales que se encuentran presentes en nuestra actualidad? ¿O haciéndonos de la vista gorda y realmente beneficiándonos únicamente con lo que podamos lograr? Es aquí donde podemos ver que los derechos humanos son una prioridad en la Constitución, en los tratados internacionales, derechos humanos de los cuales gozamos nosotros y todas aquellas personas que viven en ese territorio nacional, incluso extranjeros. Pero en este caso específico, derechos humanos que son transgredidos y tal vez no van a llegar a ser reparados, porque incluso una de las personas que fue sujeta a proceso penal por este caso fue muerta, bueno, murió durante el proceso, no alcanzó a ver ese acceso a la justicia, no alcanzó tal vez a ver esclarecimiento en su caso y murió bajo esa situación de vulneración de los derechos humanos. ¿Es cuánto? Yo creí que nada más eran dos. ¿Sabes que también hay algo importante que agregar? Yo creo que hay un teórico del derecho penal muy famoso que se llama Jacob, y él habla de la teoría del enemigo. Entonces, él digamos que le declara la guerra a los delincuentes, ¿no? Entonces, con el afán de preservar la seguridad de los ciudadanos, pues no le importa tanto como los procedimientos, el debido proceso por mencionar, por eso utilizan tanto las medidas cautelares con el afán de detener a esta persona. En lo que es el tema, yo creo que, como bien lo mencionaron, que hay un mal uso de estas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que también, como dice él, no hay un estudio profundo de los ministerios públicos a la hora de utilizarlas y se abusa de, pero esa es la justificación teórica, ¿no? Que ese es como que predominó mucho en el sistema inquisitivo, ¿no? Nada más es eso. En la parte de economía que estaban hablando hace ratito, ayer lo veíamos desde